Bueno, chicas, hoy vamos a trabajar sobre algunas ideas que ya tienen que ver con la cuestión del trabajo docente, nuestra práctica. Para eso yo les propongo, me parece que es mucho más gráfico trabajar justamente con la tableta gráfica y que ustedes vean la actividad en la pantalla mientras lo voy dando, como si fuera en el pizarrón. A mí me da mucho resultado esto, ojalá que les sirva. Si no me lo dicen, si no sirve me dicen, mira Marcia, no sirve para nada, no hay problema. Eh, Digo, pensar nuestras prácticas en el marco de las ciencias sociales, ¿no? Y es decir, justamente desde la cuestión educativa, pensar tres dimensiones básicas que hacen en nuestra tarea. Una que tiene que ver con la explicación, otra que tiene que ver con la cuestión normativa, es decir, vamos a llamarla normatividad, que no, a ver, que no tiene que ver estrictamente con la cuestión de la razón instrumental o lo que sea ordenamiento, no es básicamente eso. Tenemos que tratar de pensarlo de otra forma y la cuestión de la utopía como principio general. Principios generales. Esto que tiene que ver con los principios generales y las utopías tienen que ver con básicamente nuestros proyectos, con las metas y la cuestión utópica, nuestros ideales, lo que podríamos llamar, pensando en otros términos, en el horizonte, si lo pensáramos como historiadores o desde las ciencias sociales, podríamos verlo como el horizonte del historiador, podríamos verlo también en términos de la elaboración de proyectos como lo que sería la situación deseada, ¿eh? Esto es lo que nosotros deseamos, es la situación deseada, pensando que hay una situación y a partir de eso hay una situación futura y hay una situación deseada. Esta situación futura es a la que vamos de acuerdo a lo que hacemos o dejamos de hacer, a nuestra intervención o a nuestra falta de intervención. Esta situación deseada es la importante, es la que se asocia a la utopía, a nuestros proyectos, a nuestras metas, ¿sí? Esta es la importante. Y esta situación deseada, esta utopía, es justamente lo que le da dirección a nuestras prácticas, ¿eh? Esto es lo que le da dirección a la práctica. Esto es lo importante. Esto es lo que no hay, lo que, no hay que perder de vista, digamos, ¿eh? Elaborados como principios generales, vamos un poquito a desarrollar las otras dimensiones. La cuestión que tiene que ver con la explicación, esta dimensión explicativa, digamos, si ustedes quieren, que son las que nos dan las condiciones de realidad, ¿eh? Atención acá, porque esto podríamos también asociarlo con una etapa diagnóstica, pensando en los términos de la pedagogía tradicional, cuando en los libros se pone clase diagnóstica o recuperación de contenidos previos, etcétera, y lo que se busca es la construcción, justamente, de la realidad actual, nada más ni nada menos. Perdonen que tengo un poquito, no tos, pero anoche estuve tosiendo, así que me quedó este resabio. Entonces, la explicación en relación a las condiciones de realidad en dirección a una construcción que tiene que ver con la realidad actual. Y esa realidad actual está relacionada con el sentido y la orientación de la práctica. La normatividad, que habíamos dicho que no tenía nada que ver, porque el nombre normatividad uno lo asocia a las normas y al orden, a la estructuración de la práctica, lo que ustedes quieran llamar, tiene que ver más con, en esta dimensión, tiene más que ver
con el estilo pedagógico. Todo esto, este desarrollo que yo les armo, tiene que ver, o está fundado, en el pensamiento de Cuyen, el pensamiento de este autor que yo les dije que era para mí fundamental, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el perfil ético y político de la educación. Todo esto es lo que le da marco a la cuestión, a nuestra práctica, digamos. Y este estilo pedagógico es el que nos da las alternativas técnicas que pueden ser decisiones, ¿sí? Está en el nivel de la toma de decisiones, o en la dimensión, mejor dicho, en el orden de la toma de decisiones, que nos permiten ¿qué? Modificar situaciones. ¿Sí? Entonces ustedes acá ven fácilmente cómo se estructura la dimensión explicativa, la dimensión normativa y la dimensión utópica, digamos, para hacer una construcción lo más asertiva posible de la realidad actual, en base a nuestros principios generales que direccionan nuestra práctica, basado en proyectos, en metas, en esta situación utópica deseada, orientamos, le damos sentido y trabajamos sobre esta construcción que hemos armado de la realidad actual a partir de este estilo pedagógico que nos plantea, nos brinda una paleta de alternativas técnicas para tomar decisiones que nosotros creemos que son pertinentes para modificar esta realidad actual. Esto entonces tiene que ver y se vincula directamente todo esto que acabo de escribir aquí arriba. Todo este desarrollo tiene que ver con la vinculación con un proyecto político. ¿Por qué hice todo este desarrollo? Primero, para que ustedes aprendan estas nuevas dimensiones, si es que ya no las saben, si ya las sabían mejor, un gran aporte creo de Cuyen. Y además para que ustedes vean lo importante de cómo es necesario vincular nuestras prácticas a un proyecto político determinado. Ustedes ya habrán visto infinidad de veces y habrán escuchado que el acto educativo no es un acto inocente ni es un acto despojado de política. Entonces nosotros necesitamos un posicionamiento político para poder desarrollar nuestra práctica. Repito, posicionarnos en términos políticos, en términos éticos, en términos metodológicos, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la observancia epistemológica, o sea, una forma de posicionarnos epistemológicamente, justamente tiene que ver con la observancia epistemológica. ¿Qué es la observancia epistemológica? Es estar en continua alerta para descubrir las cosas nuevas que van apareciendo, o la reflexión sobre nuestra práctica, sobre nuestra teoría, sobre nuestra formación. Todo eso tiene que ver con la observancia epistemológica. Lo que tiene que ver con la práctica pura también, es decir, lo que tiene que ver con la construcción de los saberes y la transmisión de los saberes, es decir, la transposición didáctica. Y podríamos decir, o yo pienso en realidad, no voy a meter a nadie más porque es una cuestión mía, así que para qué ensuciar a otros, ¿no? Yo pienso que todo esto arma lo que se llama el discurso pedagógico, en términos pedagógicos, en términos de Basil Bernstein o de cualquier otro pedagogo. Es decir, acá tenemos una parte que si ustedes quieren pueden buscar en Yevalar, todo esto lo pueden ver en Yevalar,
esta parte del discurso pedagógico pueden ver, si les interesa, ¿no?, saber más sobre estas cuestiones, pueden buscar Belsey y Bernstein. En fin, hay infinidad de personas que trabajan sobre esta cuestión, que básicamente tienen que ver con una pregunta central, ¿no?, con una pregunta que creo que es muy simple, que es, a ver, esta pregunta: ¿cómo? Yo la pensé así, ustedes pueden hacérsela a ustedes mismas, incluso un buen ejercicio sería: ¿qué preguntas en este sentido pueden ustedes llegar a producir? ¿Cómo lograr que la práctica pedagógica esté orientada, a ver si la podemos llamar así, esté orientada y acompañada por la, digamos, sí, la reflexión crítica? Sí, tremenda pregunta, que ustedes ya deberían estar en condiciones de poder respondérmela, sin ninguna duda. Pero como no las zafan porque no las tengo enfrente, entonces vamos a ir armándola de esta manera. Yo creo que habría que trabajar sobre 3 órdenes, dimensiones, variables, lo que quieran. Lo que es axiológico, entiendo que ustedes saben que la axiología es la ciencia que se encarga de lo que tiene que ver con los valores, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una valoración, una ponderación, si ustedes quieren una clasificación. Y en este punto trabajamos con el proyecto, recuerden lo que vimos anteriormente, y armamos un esquema de valoración, por eso lo axiológico, ¿no? Un esquema de valoración no es un esquema de selección, como una clasificación tampoco, no es dejar una cosa por otra, es simplemente ponderar, medir, mensurar, una cosa en contraste a la otra. Por otro lado, lo que habíamos visto ya, que es esta historia de la construcción de la realidad, y esto a partir de, por supuesto, teorías, nuestras queridas teorías, y esquemas que ya hemos valorado en aquella etapa axiológica, y por qué no también percepciones. Es decir, vamos armando un conjunto que lo que está tratando de hacer es explicar esta pregunta. Dimensiones, órdenes, variables, conceptos sustantivos, lo que ustedes quieran, que nos ayuden a responder esa pregunta. Y una dimensión o un orden normativo, lo que tiene que ver con la normativa puramente, donde acá sí aparece lo metodológico, o sea, acá está la metodología, y también aparece un esquema de acción. O sea, fíjense qué fácil y qué bueno que está vincular este cuadro, este segundo cuadro, con aquel cuadro anterior en el que yo les mostraba las otras dimensiones que tenían que ver con la explicación para, a partir de condiciones de realidad, armar una construcción de la realidad actual, con aquel cuadro donde estaba la dimensión asociada a la normatividad, que define un estilo pedagógico, para tomar decisiones y modificar, y la cuestión de los principios generales, los proyectos, las metas que tienen que ver con esa relación utópica
Bien, a partir de eso que vimos, es fácil, claro, esclarecedor diría, trazar una relación con esto que les estoy mostrando ahora y pensar en esta gran pregunta. ¿Cómo lograr que la práctica pedagógica esté orientada y acompañada por la reflexión crítica? Bien, creo que entonces le vamos encontrando sentido a este encuentro, me parece, ¿no? Espero. Es decir, tenemos que elaborar un posicionamiento. O sea, ustedes frente a la pregunta, ¿cuál es tu posicionamiento como educador? Rápidamente uno tiene que responder en cualquiera de estas dimensiones o en todas juntas que estamos viendo en este momento. Pensemos entonces en cuestiones, como yo siempre digo, en las que ustedes saben más que yo. La escuela. La escuela como lugar de resistencia, ¿sí? Como tantos pedagogos, pensadores de la educación, insisten en montarla, en mostrarla, y creo que acertadamente, algunos creo que ya pecan de demasiado romántico, y han encontrado un gran nicho de negocios también ahí, ¿no? Estos que están con esa historia, vieron que después son frases que publican en el Facebook, educar el amor y el educador, andamiando paisajes y, y cuerpos que se manifiestan, bueno, qué sé yo. Yo prefería pensarlo en términos más concretos, pero bueno, ustedes ya me conocen y saben que yo mucho en eso no me engancho. Por eso amo tanto la teoría y no reniego de la práctica. La práctica es fundamental, chicas, por supuesto. Pero sin teoría no hacemos nada. Sin perjuicio de reconocer que muchas veces la teoría es consecuencia de lo que surge en la práctica. O sea que hay una retroalimentación. Hay que tener las dos cosas. Esta escuela plantea una resistencia desde principios éticos, desde posicionamientos utópicos, proyectos y sobre todo en el compromiso, que acá está escrito como responsabilidades, yo lo planteo como responsabilidades, pero que tiene que ver con el compromiso del educador, con el compromiso de ustedes en la práctica. Y para esto hay que seguir trabajando en ese proyecto que es ¿cuál es mi posicionamiento? ¿Dónde estoy parado yo? ¿De qué hablo cuando hablo de educación? ¿De qué nutren mis prácticas? Bueno, para eso tenemos que hablar de un proyecto y de una fundamentación. Para poder hablar de este proyecto y trabajar sobre esta fundamentación de nuestro discurso pedagógico, necesitamos estar abiertos, hace falta una apertura a nuevas opciones, sin duda, porque ya está tan trillado, pero es real. Si uno no puede cambiar, modificar cosas hacia su interior, sigue mostrando un discurso obsoleto, viejo, cansino, pesado, aburrido, que a nadie le suma. Ampliar justamente, y esto tiene que ver con un riesgo que uno asume, ampliar lo conocido y lo probado. Es decir, arriesgarse, chicas, probar otras cosas. Ampliar, no digo yo venir a revolucionar, porque hay algunas que se creen que van a revolucionar la escuela, que reencarnaron en las Cosetini, pero sí poder arriesgarse a hacer cosas nuevas, interesantes, transgresoras, que sacudan un poco, incluso hacerlo en la práctica, ¿qué tanto? ¿Por qué no? Esto va de la mano con pensar y concretar, concretar, porque yo tengo unas ideas hermosas, pero no las concreto nunca, entonces no tienen sentido, porque para la afuera no existen. Pensar y concretar cosas nuevas. Esto es fundamental, animarse y está relacionado con el punto anterior. Y por otro lado, y este creo que es algo que está bueno de pensar, es todo lo que yo llamo los revisar, readecuar, todo lo o sea, todo lo que tengo, todo lo que conozco, bueno, lo reviso todo. Pongo todo en observancia epistemológica, pongo todo bajo sospecha. ¿Para qué? Para adaptar todo lo que tengo, todo lo que yo sé, todo lo que me parece que es significativo, que no voy a dejar fácilmente,
para adaptar, para adecuar todo eso a estos nuevos marcos. Esto es fundamental, no se trata de tirar todo lo que yo sé y pensar algo nuevo desde cero, no, no se trata de eso. Y esto está relacionado con aquella dimensión que les marqué, que es la observancia epistemológica. Reviso mi ciencia, reviso mis saberes, los reviso, los readecuo, los transformo, los resignifico, que es una palabra que está tan de moda. Bien, y para hacer este ejercicio tengo que montarme en lo que sé hacer, en mi trabajo, en la práctica de todos los días, en lo que hago siempre, ¿no? Lo único que sé, creo que sé hacer más o menos bien, que es lo áulico. En esta realidad áulica es donde empiezo a montar toda esta teoría y empiezo a pensar todo esto. Pienso en el aula, pienso en el desarrollo lógico y esperable de mi trabajo áulico, de lo que se espera de una dinámica áulica, llena de didácticas, llena de actividades, llena de posibilidades de resignificar cosas. No, ya no, yo totalmente corrido de tiempos muertos, de espacio que se diluye en el juego, es decir, cuando el dispositivo lúdico se transforma en algo improductivo. Entonces ahí es donde empiezo a pensar mi práctica. Ahí es donde empiezo a montar todo lo que estuvimos viendo recién, acá, en lo áulico. Todo esto que vimos en este video de hoy, está montado, sostenido, se ve, se hace visible, como dijo Foucault, en sus efectos, es decir, en nuestra práctica áulica.